presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Capítulo 5, verso 35 es un pasaje bien conocido. Está hablando del momento en que apareció la mujer que tocó el manto de Jesús y Jairo estaba esperando que Cristo fuera a su casa. Dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo a Jairo, el principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Pueden tomar asiento. Desde la pasada semana hemos estado predicando en Santo Domingo y aquí sobre la sanidad divina, enfatizando que la sanidad divina es un don que se mantiene vigente para la iglesia. Y hoy quiero volver sobre el tema por cuarta vez y quiero concentrarme en lo que llamamos recomendaciones para conquistar la sanidad. En la pasada entrega, el martes pasado, hice referencia a muchos obstáculos que ha tenido este don dentro de la iglesia, y revisando algunos de esos datos históricos, estaba tratando de argumentar para explicar las razones que han llevado a la iglesia del siglo XXI a ser en gran medida apática al ministerio de sanidad. La iglesia del siglo XXI ha perdido parte de su identidad por causa de no practicar los dones que el Espíritu Santo imparte. Y cuando usted analiza desde el siglo I, a partir del aposento, de lo que ocurre en el aposento alto allá en Jerusalén, y que lo relata el capítulo 2 del libro de los Hechos, la iglesia de Jesucristo fue identificada, fue etiquetada, como se dice ahora, por ser la iglesia del poder. No se conocía por estrategia, no se conocía por ser políticamente correcta, no se conocía por estar conectada con las altas esferas de la sociedad. La iglesia de Cristo se dio a conocer y alcanzó gran parte del mundo de esa época por ser la iglesia del poder. Y la gente la identificaba así: la iglesia del poder. En la pasada entrega hicimos referencia a todos esos obstáculos y revisamos algunas de esas cosas, y estábamos diciendo, o concluimos diciendo, que la estrategia de Satanás se ha desarrollado con el propósito de convencer a la iglesia de que el don de sanidad, como los otros dones del Espíritu Santo, han cesado. Y es lo que se conoce en círculos teológicos como la doctrina de la cesación, que establece que fue para una época, solo para la expansión de la iglesia, pero que no está activa de esa manera los dones. Y muchas iglesias hoy en día, cristianas evangélicas, creen eso y se identifican con eso. El Espíritu Santo nos ha movido a hablar para que la iglesia de hoy, comenzando con nosotros, entendamos que el don de sanidad, como los otros dones del Espíritu, está vigente. Y que el Señor se lo ha dado a la iglesia. Que el Espíritu Santo lo administra impartiéndolo conforme a lo que Él cree a la iglesia. Ahora,
¿qué hace usted con un don que no usa? ¿Qué va a pasar con un don que no usa? Piensa en este teléfono celular. Si yo tengo este teléfono y cargo con él para todas partes, pero ni lo enciendo ni tengo línea, ¿qué usted cree? No me sirve para nada. Podré impresionar a alguien diciéndole que tengo un móvil, pero ni me comunico, ni recibo información ni llamada, no hago nada con él, porque simplemente no lo utilizo. Eso ha pasado con los dones del Espíritu. Y el don de sanidad, como decíamos el martes pasado, probablemente por tantas cosas malas que han hecho algunos en nombre de eso, algunos milagreros, gente que se endiosa y que con truco, hermanos, yo he conocido mucha gente que en nombre de Dios hace trucos para proyectar sanidad. Pero también yo he conocido gente que Dios de verdad usa y Dios ha hecho milagros y sanidades. Hoy quiero compartir con ustedes lo que he llamado algunas recomendaciones que pueden ayudarnos a conquistar la sanidad, tomando como referencia algunos ejemplos que aparecen en la palabra de Dios. Y no son muchas. Son 3 recomendaciones que yo considero muy básicas y muy importantes tenerla pendiente. La primera, por default, como dirían los informáticos de hoy, la primera de orden es la fe. Cuando usted analiza los milagros de Jesús, cuando usted analiza los milagros que el Señor hizo a través de los apóstoles, usted va a ver un papel protagónico de la fe. Obviamente hay milagros que ocurrieron que no necesariamente la gente tenía fe como tal, como el hombre que estaba en el estanque de Betesda, el paralítico, tenía toda la vida ahí. Igualmente el otro paralítico que estaba a la puerta de la Hermosa, en Juan capítulo 3, esa gente no tenía fe, esa gente no necesariamente tenía fe. Ahora Dios en su providencia obró para sanarlo y libertarlo, y ellos se convirtieron en un testimonio para la salvación de mucha gente. Ahora, vemos en la Biblia, en todo el ministerio de Cristo y de los apóstoles, que la fe juega un papel fundamental para conquistar la sanidad. Los evangelios están llenos de ejemplos, comenzando con la fe del centurión. Y a mí ese milagro que relata Mateo capítulo 8, versos 5 al 13, digo que es uno de los que más me impresiona, porque este centurión vino a interceder por su criado, por su siervo. Y él tenía tanta fe que Jesús se quedó impactado. Jesús dijo, ¿cuánta fe tiene este hombre? Y le dijo, no, yo no tengo que ir ni siquiera. Le dijo el hombre, tú no tienes que ir, Jesús, yo soy hombre de autoridad, ahí di la palabra y yo creo que va a ocurrir. Uno pudiera pensar que ese hombre no tenía conocimiento de Dios. Pero yo creo que una persona que cree de esa manera, de alguna manera había tenido conocimiento de Dios, o había tenido por lo menos experiencias con Dios, como el centurión donde Pedro va y el Espíritu le dice que vaya allá en el libro de los Hechos. Entonces, aquí encontramos en Mateo 8, 5 al 13 a este intercesor que tiene tanta fe que Jesús dice, conforme a lo que tú has dicho va a ocurrir. Y se devolvió, y cuando llegó, en efecto, el hombre se había sanado. Está la fe de Jairo, que de alguna manera hicimos referencias al leer al principio. Tenía una niña enferma que estaba a punto de morir. Y es bueno que nosotros tomemos referencia de cómo era la cosa en el primer siglo. Nosotros acabamos de vivir la experiencia del COVID.
Y usted veía cómo la gente en los primeros meses entraba en pánico cuando le decían fulano le dio COVID. Era un muerto prácticamente seguro, que estaban esperándolo. En el primer siglo usted se moría de cualquier gripecita. No habían antibióticos, no habían las medicinas modernas. Imagínense, usted enfrentando cualquier tipo de fiebre y todas esas cosas que dan hoy, sin usted tener uno de esos elementos que hoy utilizamos. Imagínense que poniéndole paño tibio o Seboflán. Yo al final no sé todavía qué es Seboflán, pero yo siempre escuchaba a la gente hablando del Seboflán. No me lo han presentado todavía. Pero cuando yo era muchacho, yo escuchaba muchos remedios. Caliéntale sebo de qué sé yo qué y pónselo para que se le quite. Yo no sé si eso funciona, pero le estoy diciendo, eso ha sido ahora en unos añitos. Imagínense en el primer siglo que no había nada. La niña de Jairo, ¿cuántas enfermedades le pueden dar a los niños? Desde una peligrosa meningitis hasta una fiebrecita porque le están saliendo los dientes. Cualquier cosa puede pasar. La hija de Jairo estaba enferma, no había medicina para contrarrestar la enfermedad. Y él va delante de Jesús y le pide, perdiendo la vergüenza y todo el sacrificio que significaba para un principal de la sinagoga, ir delante del Cristo que sus autoridades descalificaban para ser el enviado de Dios. Y él va y le pide a Jesús que vaya, y cuando Jesús viene y por fin decide ir, se aparece una bendita mujer con el flujo de sangre. Y Cristo se para como que no hay apuro, y Jairo ahí. En el ínterin le dicen a Jairo, ya déjalo porque tu niña murió. Y Cristo le dice, no temas, solo cree. Y Jairo siguió ahí esperando. ¿A cuánto le daría gana de seguir esperando cuando le dicen que su familiar murió? Yo sé que ustedes, la mayoría, son muy cristianos. Y con ustedes no, pero otros que no son tan cristianos como ustedes dejarían de creer. Dejarían de creer. ¿Por qué? Porque, Señor, si tú vas a hacer algo, hazlo antes de que se muera. Pero Jairo siguió creyendo y el Señor hizo la obra. Y ahí siguen todos esos milagros. La fe de los dos hombres ciegos. La fe de la misma mujer del flujo de sangre aquí en el capítulo 5 de Marcos. Un elemento fundamental en todo lo que pasó. En todos esos milagros usted ve esa constante, una fe decisiva. Una fe determinante, una fe que está presente a pesar de que el panorama no es el más favorable. En mi experiencia de fe yo puedo decir que uno tiene la tendencia a tener fe cuando ve posibilidades de que lo que uno está pidiendo puede ocurrir. El Señor me va a suplir. Y lo digo así porque ya yo hablé con don fulano. Él tiene cuarto y me dijo que en cualquier momento Él me ayuda. Así la fe de cualquiera camina, hermano. Porque don fulano, yo sé que tiene dinero y es cuestión de que él se desocupe un poquito y me ayude. Y ahí yo estoy clamando, Señor, yo tengo fe, y con el ojo miro, fulano está ahí. Todos los ejemplos que he citado, estas personas demostraron que tenían fe, muchas veces por la forma en que abordaban a Jesús, y con su fe provocaron el milagro. Con su fe. Y la pregunta
que en este caso sería retórica y que tú debes contestarte en tu intimidad. ¿Tienes fe tú, una fe que cree que Dios puede obrar en ese problema y esa enfermedad que tú tienes? ¿Tienes fe? Quizás yo no voy a hacer nada con tu respuesta, pero Dios puede hacer la diferencia con tu respuesta. Siempre en el caso de la fe de la mujer del flujo de sangre, me gusta resaltar, porque una vez prediqué hace muchos años con el tema la fe que provoca a Dios. Hay un tipo de fe que provoca a Dios y usted va a encontrar este centurión, la misma mujer sirofenicia. ¿Se recuerdan cuando Cristo dice cuánta fe tienen? Es decir, es posible que no hayas llamado la atención o no esté en uno de los primeros puestos de atención de parte de Dios tu problema, pero hay una fe que provoca la manifestación del poder de Dios. Y ese es el tipo de fe que debemos tener para conquistar nuestra sanidad. Una fe ciega, una fe decidida. Y aquí viene la segunda recomendación: disposición o interés de exponerse al poder de Dios. En muchos de los milagros y sanidades que hizo Jesús, con algunas excepciones, siempre el Señor premió con sanidad a esa gente que estuvo dispuesta a exponerse al poder de Dios. Estamos hablando de personas que no tenían derechos, razones, que podían sentir vergüenza, que quizás no tenían oportunidades ni mérito para venir delante de Jesús en busca de su sanidad. Sin embargo, contra todo pronóstico, ellos diligentemente se expusieron al poder de Dios. Y volvamos a los ejemplos que estoy citando. La misma mujer del flujo de sangre decide exponerse al poder de Cristo, venciendo el estigma, venciendo las prohibiciones que dentro de todas las aplicaciones de la ley mosaica habían establecido de que una mujer impura en una condición de menstruación o de flujo de sangre no podía entrar en ningún lugar de adoración y ni siquiera acercarse a la gente porque era inmunda. Y ella decidió que se iba a exponer a lo que Cristo pudiera hacer. Y yo me imagino que cuando ella pensaba en toda esta decisión de acercarse a Jesús, vinieron a su mente todas las cosas que podían pasar antes de ella llamar la atención de Cristo. Cristo era arropado por las multitudes, Cristo era cercado por las multitudes, y siempre hay un grupo de gente alrededor impidiendo que otro pase porque todo el mundo tiene necesidad. Me imagino que la policía, los policías o los soldados del Sanedrín, si hubieran estado por ahí, ven sabiendo su condición y la hubieran arrestado por estar en una condición inmunda pegándosele a la gente. Pero ella dijo, yo me tengo que exponer al poder de Jesús, porque yo sé que si lo alcanzo, yo voy a recibir sanidad. Y eso es lo que yo llamo disposición de exponerse al poder de Dios. Ella decidió exponerse. Algo parecido le ocurrió a la mujer sirofenicia. El mismo Jesús le pone el estoy y le dice, estoy trabajando con los judíos, con la casa de Israel. Y ella dice, no te preocupes, Señor, yo soy como los perrillos que se alimentan de las migajas que caen de la mesa. Es decir, a mí no me importa cómo me vean, a mí no me importa qué digan de mí, a mí no me importa que la gente piense negativamente de mí o que me estoy arrastrando. Yo necesito un milagro. Yo necesito que tú me toques. Yo necesito que tú me sanes. Yo necesito que tu poder se manifieste en mi vida y yo seré sano.
¡Aleluya! Este es el elemento que quiero resaltar en este punto. Tenemos batallas con los estigmas. Tenemos batallas con el qué dirán. Hay gente que se enferma y a veces está enferma de enfermedades graves y no se atreve a pasar al altar para que nadie vaya a enterarse de que ellos están enfermos. Yo sé que quizás aquí no hay nadie así. Es en otros lugares que hay gente así, porque aquí somos muy cristianos. Pero hay gente que teniendo sanidad, nadie sabe que ellos están, teniendo necesidad de sanidad, nadie sabe que ellos están enfermos. Porque no quieren avergonzarse. No quieren que lo vean con pena. Yo no quiero que me vean con pena. El pastor dijo que pasen los enfermos de cáncer. Yo no voy a pasar porque van a saber que yo tengo cáncer. Y yo te pregunto, ¿qué tú puedes ganar quedándote en el anonimato cuando tú tienes una enfermedad que el único que la cura es el Cristo que venció la enfermedad y la muerte en la cruz del Calvario? Ahora, son obstáculos, son pensamientos que el diablo coloca para impedir que nosotros accesemos, conquistemos nuestra sanidad. Yo quiero decirte, si tú estás enfermo, cada vez que hablen de orar por los enfermos, tú tienes que estar ahí. Tú tienes que estar ahí. Tú no sabes si ese es el día que Cristo te va a sorprender. Ese puede ser el día que tu suplicio, tu dificultad, tu angustia termine y el Señor en su misericordia te toque y te levante de tu enfermedad. Hay que tener disposición o interés de exponerse al poder de Dios. Ojo, hago la aclaración. No es que tú vas a ir donde cualquiera que diga que es un gurú de la sanidad. No es que tú te estarás metiendo en cuevas y en callejones porque dije que hay un hermano que está metido en una caja y cuando él sale de la caja sana a la gente. No. No es a eso que me estoy refiriendo. Es disposición a exponerse al poder de Dios conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Hay alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia. Únjanle con aceite y el Señor salvará al enfermo. Eso dice el apóstol Santiago. La palabra de Dios es así. Tú no ves a Cristo ni ves a los apóstoles haciendo tramas raras de que ven para ponerte esta ramita en forma de cruz para que te sane. No. Era simplemente, me encantan los milagros de Cristo y el año pasado tuve una serie de mensajes sobre los milagros de Cristo. Todos los milagros de Cristo eran muy simples, muy prácticos, muy sencillo, pero todopoderoso. Aleluya, aleluya. La tercera recomendación es la perseverancia en la búsqueda del milagro o la sanidad. Todos de alguna manera entendemos que solo se necesita orar una vez o pedir una vez, lo más discreto posible para que el Señor lo haga a nuestro favor. Y si no lo hizo, es que el Señor quiere que me muera con eso. Yo sé que aquí no hay nadie así, porque somos bien cristianos. Pero por ahí hay mucha gente con ese tipo de pensamiento. Si me oraron y no me sané, ahí terminó. Y eso no es lo que encontramos en la palabra. En el caso de Jairo, cuando usted hace el cálculo del tiempo que estuvo este hombre esperando a Cristo, puede llegar a varios días, probablemente casi una semana, dando lata detrás de Cristo. Ahora, ¿valió la pena o no valió la pena? Cuando analizamos esos casos, nos damos cuenta de que
la persistencia o perseverancia es determinante para uno conquistar el milagro. Dice la Escritura en el verso que leímos al principio, cuando él todavía hablaba con ella, mientras él todavía hablaba con ella, con la mujer del flujo de sangre, llegaron los mensajeros, le dijeron a Jairo, el líder de la sinagoga, tu hija murió, no tiene sentido molestar al maestro. ¿Qué le estaba diciendo la gente? Fíjese que ni eran los discípulos, ni era Jesús, ni era nadie importante en el problema que estaba pasando, sino ¿quiénes? Los terceros. ¿Usted está entendiendo eso? Uno siempre tiene alrededor gente, alrededor de uno tiene gente que vive echándole agua al fuego de su fe. Siempre uno tiene gente. Tú estás conectado con Dios, tú estás buscando de Dios, tú estás creyéndole a Dios y aparece gente que viene como que lo mandaron. Y yo sé que no es Dios que lo manda, entonces ¿quién lo manda? Mira, tú deberías ya dejar eso. Como que ya tú tienes demasiado tiempo. Total, ya ha pasado tanto tiempo. Si Dios te iba a sanar, te hubiera sanado. Pero tú estás creyendo. Tú todavía estás ahí. Tú todavía estás intentándolo. Era razonable el consejo que le dieron a Jairo, que se cansara ya de molestar al maestro, porque su hija a fin de cuentas se murió. Era razonable, pero no era de fe. Hay cosas que son razonables y humanamente son lógicas, pero no son de fe. La fe tiene que perseverar, tiene que insistir, tiene que mantenerse a troche y moche, tiene que estar creyendo perseverantemente. Yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a alguien en esta hora. Jairo no se detuvo, se aferró a la palabra de Cristo. Cuando Cristo le dijo: no tengas miedo, solo ten fe. Mientras yo oraba esta tarde, el Espíritu Santo ponía en mi corazón esto. Hay gente que el Espíritu Santo le está diciendo en este día: no temas, sigue orando, que Jesús va de camino y lo que está muerto va a vivir. Lo que estaba muerto se va a resucitar. Eso es bonito decirlo en la iglesia, pero eso es duro, difícil practicarlo en la vida diaria. Y es bueno que lo entendamos. La perseverancia es determinante para conquistar el milagro. El mismo Jesús hizo referencia a la perseverancia y lo positivo de esta frente a un Dios de amor y de misericordia, en una parábola que casi no se predica de ella. Está en Lucas capítulo 18, verso 1 en adelante. La parábola del juez injusto. Le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Me llamó la atención lo que dice Lucas en el verso 1. ¿Por qué Cristo le cuenta esta parábola? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo que mueve a Jesús a contar esta parábola? Ahí está descrito. Por la necesidad de orar siempre y no cansarse, no desmayar. Y comienza Cristo su historia en el verso 2 diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. El juez no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a ningún hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo
me agote la paciencia. Aleluya. Pero es un demonio que está diciendo eso. Y eso es lo que Cristo está resaltando. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y entonces le hace la comparación en el verso 7 y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Aleluya. ¿Se tardará en responderle? Y Cristo se responde a sí mismo, os digo que pronto le hará justicia, pronto le va a responder. Yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a alguien. Tu insistencia, tu perseverancia, tu consistencia en buscar la ayuda de Dios abrirá la puerta de los cielos para tu vida. Abrirá la puerta de los cielos para ti. El poder de Dios va a fluir a tu favor. Tu persistencia. Porque con tu persistencia o perseverancia estás derribando los muros de incredulidad. Estás derribando la oposición del infierno. Estás taladrando los cielos que se han cerrado. Estás provocando una atmósfera de gloria. Porque así es que la fe se practica. Así es que la fe se pone en ejecución. Este juez no era justo, no tenía por qué hacerle caso a esta mujer, pero la perseverancia lo motivó a hacer justicia. Jesús dice, un hombre malo como ese se doblega ante la perseverancia de una mujer de fe. ¿Cuánto más su Padre Celestial? Aleluya. Aleluya, que ni es malo y te ama y te quiere y quiere ayudarte. Tengo que concluir y quiero hacerlo con un par de ideas finales. Número 1, cuando estamos enfermos y mucho más cuando esa enfermedad humanamente no tiene solución, necesitamos tener pendiente estas recomendaciones. Estoy hablando de una fe sólida. Estoy hablando de disposición o interés de exponerse al poder de Dios. Estoy hablando de perseverancia en la búsqueda del milagro o sanidad. Son 3 recomendaciones básicas, pero yo creo que si los cristianos la pusiéramos en práctica, tanto para nuestras necesidades como para las necesidades de quienes amamos, Dios se manifestaría con más frecuencia en nuestra vida. El martes pasado en Santo Domingo nos gozábamos mucho con el caso de una señora que testificó y no fue algo planeado. El martes anterior, yo recuerdo, yo llamé al altar a ministrar y me recuerdo claramente cuando yo estaba ministrando en el grupo y cuando llegué a ella, yo no oré por todos los que habían pasado, sino que me moví salteado y oré por diferente gente. Pero me recuerdo claro cuando voy a orarle a ella, el Espíritu Santo me mueve a hacerle una pregunta y le dije, ¿qué tú tienes? Me dice, tengo leucemia. Y le pregunto, ¿qué tiempo tienes con esa enfermedad? Me dice, más de 3 años. Es una enfermedad que estaba debidamente diagnosticada y estaba bajo tratamiento. Más de 3 años, una enfermedad terrible, como todo el que la conoce sabe. Y yo le pregunté antes de orarle, ¿cuándo es tu próxima cita? Eso era martes. Y ella dijo, el jueves que viene mi próxima cita. Y ahí oramos. Y le dije, cuando vayas al médico, dile que te diga cómo tú estás. Y entonces estábamos el martes, así como hacemos aquí, dando los agradecimientos. Y parece que ella había puesto el papelito de su agradecimiento. Porque, oh providencia de Dios, el jueves cuando ella fue a la cita de su médico, el médico le dijo, no sé cómo, no lo entiendo,
pero no hay leucemia. Y cuando estamos mencionando los papelitos, la mujer tiró un grito desde el público. Cuando yo oigo el grito y oigo el testimonio que lo estaba leyendo Luis, me recordé de lo que había pasado. Y por eso le dije a Luis, aunque no esté en el programa o no esté planificado, dile a esa mujer que pase. Aleluya. Porque ella en el público, cuando mencionaron su testimonio, ella chilló, gritó. Y alguien diría, ay, pero esa mujer debió controlarse. Mire, hermano, después que a usted Dios lo sana de esa manera, no digo yo saltar, brincar, gritar, decir, aleluya. Gloria a Dios. Porque eso es maravilloso, sentir el poder de Dios. Ser testigo del poder de Dios. Hermanos, cuando estamos enfermos, y mucho más cuando esa enfermedad humanamente no tiene solución, vamos con fe, con disposición o interés y perseverancia a caminar por conquistar nuestro milagro. No puede faltar la fe, debemos creerle a Dios. No puede faltar la disposición, debemos estar dispuestos a superar cualquier tipo de obstáculo que impida que nos expongamos al poder de Dios. A veces nosotros convocamos a estos cultos y le ponemos temática a estos cultos y la gente oye los cultos y gente que ni siquiera es miembro de la iglesia viene. Y me pasó hace unos meses también en Santo Domingo. Ese día yo no prediqué, ese día yo estaba bien agotado. Alguien más predicó, no recuerdo quién fue que predicó, pero como que no hicimos énfasis en orar ni ministrar por sanidad y liberación. Y yo voy saliendo a la puerta y en la puerta encuentro a una señora con un andador. Y yo voy saludando a la gente, ya la mayoría se habían ido. Y está esta señora como esperando un taxi con algunas personas y está con un andador con dificultad para caminar. Y cuando yo voy pasando cerca de ella, ella le pide a alguien que andaba con ella que me llame, que se acerque. Y esa señora me dijo, mirándome a los ojos, yo tenía más de un año que no me levantaba. Yo estaba postrada y yo dije, yo voy a ir a uno de los cultos del hermano Ezequielito para que me oren a ver si el Señor me sana. Y me dijo, y usted no oró. Yo quería que la tierra me tragara. Yo no hallaba cómo manejar eso. Y ahí en la calle, en la acera, casi en el parqueo de la iglesia en el frente, le dije, pero venga, yo voy a orar por usted. Y con todo mi corazón le pedí al Señor que la sanara. Pero me dio una lección poderosa. Y es de las lecciones que me ha motivado a estar en esta serie de predicaciones. Esa es la marca de la iglesia de Cristo. Donde el necesitado debe encontrar respuesta. Donde el que está buscando ayuda debe encontrar esa ayuda. Donde el que está triste y desahuciado por la gente debe tener esperanza de que aquí hay gente de fe que va a orar por ellos y que el poder de Dios se manifiesta. Esa es la realidad. Esa es la esencia de la iglesia del Señor. Y hay que motivar a la gente. Hay que decirle, ven, yo no te puedo prometer otra cosa, pero yo voy a orar por ti. En el nombre de Jesús, como dijeron Pedro y Juan. No tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos humanamente nada que darte, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levántate y camina.
Esa es la obra del Evangelio. Esa es la obra. El resto está en las manos de Dios. Creo sinceramente que siguiendo estas recomendaciones vamos a conquistar más milagros de lo que hemos conquistado hasta ahora. Y termino diciéndole a los amigos, amigo, amiga que estás aquí, que me escucha por Cielo TV y Radio Ven, la más grande enfermedad del ser humano es el pecado. Y Jesucristo vino para sanarla. Amigo, amiga que estás aquí, debes saber que Cristo quiere libertarte de las cadenas espirituales que te atan. Cristo quiere sanarte de todo pecado y todo lo que los efectos del pecado han producido en tu vida. Lo único que debes hacer es reconocer a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, convertirte a Cristo. Y va a ocurrir el más grande milagro que puede ocurrir en una persona: que el Señor lo limpie de su pecado y rompa las cadenas que le atan a esa vida de pecado que lo único que hace es perjudicarnos. Todo eso, amigo, amiga, pasará cuando pases aquí al frente, repitas una oración de fe y confieses a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Esa es la recomendación, que si tú eres un amigo y estás aquí, no se te puede olvidar de todo lo que hemos hablado hoy. Que Dios te bendiga. Hemos presentado